Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de si nos acompañen. Bienvenidos a otro encuentro más con el Instituto Español de la Bolsa, Cultura, Conocimiento y Éxito. Nos reunimos otra vez en una hora de cultura financiera para hablar de un tema que ha estado rondando en la cabeza de todos, en las noticias, en las conversaciones, y es la inflación. Hemos visto cómo los últimos datos han demostrado que la inflación está afectando a varios países, incluyendo, por supuesto, el continente europeo y latinoamericano. Esto nos lleva a que, bueno, como todos sabemos, las cosas que de repente tenían un precio ahora cuesten más y más y más. ¿Qué podemos hacer ante esto? Existen unos fenómenos que se dan en el mercado debido a este fenómeno inflacionario. Este fenómeno inflacionario que ya parece casi mundial, incluso afectando a grandes potencias, por ejemplo, Alemania debido a las restricciones de gas que tomó Rusia, va a haber un 6 veces, se va a multiplicar lo que serían las facturas de energía para toda la población alemana. Debemos tomar medidas, debemos aprender, debemos conocer mucho más de este fenómeno y por supuesto tomar las decisiones adecuadas para aprovechar entonces lo que genera la inflación en los mercados. ¿Cómo podemos hacer esto? Junto a los profesionales como Luis Marín, quien nos va a explicar el día de hoy cuáles son los consejos para hacer dinero en el mercado durante esta época de inflación. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y la verdad es un gusto para mí poder estar aquí con ustedes un día más, poder estar precisamente una semana más con ustedes, poder enseñarles y poder aplicar con ustedes todo lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que estamos conociendo, todo lo que hemos visto. En efecto, vamos a hablar de un tema importante como lo es el tema de la inflación. Datos que hemos visto últimamente, que han sido elevados, que han sido mayores de lo que conocemos. Y vamos a ver también esto cómo ha afectado el mercado y una situación en especial que quiero mostrarles el día de hoy, y especialmente con la del eurodólar, que hablaremos un tema muy importante. Yo sé que todos vimos cómo el eurodólar es uno de los pares que, por ejemplo, una sorpresa que nos dio fue que precisamente se rompió la paridad y ahorita el dólar parece estar más fortalecido que el mismísimo euro. Entonces, vamos a ver estos datos precisamente cómo pueden afectar a nivel positivo o negativo para una moneda. Vamos a empezar obviamente hablando sobre qué es la inflación, porque la inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo y a menudo se muestra, digamos, en forma de porcentaje. Por ejemplo, si la inflación es del 2%, esto sugiere que los precios son en promedio un 2% más altos que en el periodo anterior. Por lo tanto, si una botella de agua te costaba, no sé, $1 el año pasado, este año te verá de costar o más o menos un dólar con 2 centavos. La inflación puede resultar en costos significativos para una economía a medida que cae el poder adquisitivo de las personas. Asimismo, como existe la inflación, existe algo que es lo contrario. Yo sé que este tema ya lo habíamos tocado alguna vez, en algún momento yo les he enseñado qué era esto, pero vale la pena repetir este caso, y es que la deflación es lo opuesto a la inflación. Es sencillamente donde los precios no suben, sino que caen. Eso sugiere una baja demanda de bienes y servicios y a menudo conduce a tasas de intereses bajas. La deflación es atípica entre lo que son los países, digamos, como desarrollados. Conocemos términos también como lo que son estanflación, también digamos tenemos otros términos como son la hiperinflación, pero estos digamos que no los va a tocar solo como por encimita, como para que ustedes los conozcan, para ir entrando digamos ya en materia. Y es que la estanflación ocurre cuando una economía está estancada, digamos que tiene un bajo crecimiento, pero la inflación aún prevalece. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, vemos factores externos que impactan una economía, como lo es el precio del petróleo. La hiperinflación es una tasa de inflación extremadamente alta dentro de una economía, y la hiperinflación puede obviamente ser causada por un aumento de, digamos, lo que es la oferta monetaria, digamos que es consecuencia de un mayor gasto de los consumidores y asimismo pues se ve una mayor demanda de bienes y servicios. Tanto la deflación como la hiperinflación pueden ser, digamos, perjudiciales para lo que es una economía y pueden generar tasas de intereses más altas
tasas, digamos, por ejemplo, de desempleo mucho más altas y un menor crecimiento para una economía. Esto hace que el papel de los bancos centrales sea de vital importancia para controlar la inflación, ya que digamos que la falta de estabilidad puede tener el potencial de sanciones destructivas. Tenemos, digamos que, distintos datos en cuanto a la medición de la inflación, como lo es los índices del precio del consumidor o los IPC, que es una de las formas más comunes de medir la inflación. El cálculo de la inflación, digamos que se basa en una canasta de bienes y servicios que a menudo se denomina como el índice del costo de vida. Los índices de costo de vida pues, comunes son el mismo IPC, el índice de precios del consumidor, y el índice de precios minoristas, que también se conoce como el RPI. Esta medida se relaciona como tal con la inflación que experimentan los consumidores a diario. Cada banco, cada banco central, enfrenta vientos en contra únicos al seleccionar lo que son los elementos apropiados para incluirlos en el costo o en el cálculo de la inflación. Tenemos otro dato que yo sé que todos hemos visto, como lo es, por ejemplo, el IPC básico frente a un IPC general. Yo sé que, por ejemplo, cuando ustedes van a buscar o van a ver de pronto cuando se va a publicar los datos de la inflación, hemos visto cuando, por ejemplo, en los calendarios económicos aparece como IPC básico, IPC mensual, IPC general. ¿Qué significa cada uno de estos y cómo los podemos ver? Bueno, pues realmente digamos que dos frases comunes cuando se trata de lo que es inflación son el IPC básico y titular, ¿sí? Este factor, digamos, diferenciador entre ambos términos es bastante sencillo. El IPC básico se refiere a la omisión de los precios de los alimentos y la energía en el índice de precio del consumidor. Ojo a esto. El IPC básico lo que hace es omitir los precios de los alimentos y energía en el IPC, ¿ok? Mientras que el IPC general incluye los precios de alimentos y energía. Por ejemplo, que es el gasto de la gasolina, el petróleo y todo este tema, que hacen parte, digamos, de una canasta básica, se omiten en el IPC básico, pero sí se incluyen en el IPC general. Tenemos de pronto otros datos que nos ayudan en la medición de la inflación, como son el IPP, que es el índice de precios al productor, si no mal recuerdo. Déjenme checar por acá. Sí, índices de precio del productor. El índice de precio del productor se centra en la inflación en las primeras etapas de producción, lo que puede, digamos que, proporcionar información esencial para lo que son los fabricantes y la industria. El siguiente, digamos que, paso, lo que normalmente hacen es una comparación histórica entre las diferentes medidas de la inflación, ¿sí? Está claro que, por ejemplo, que es el PPI, que es lo que ya todos lo hemos visto como tal, es que es un poco más volátil, lo que puede explicarse por parte, digamos, de que porque los productores no pueden trasladar los costos relacionados al consumidor en periodos difíciles como son crisis de, no sé, crisis financieras mundiales como lo que estamos viviendo hoy en día. Tenemos fuentes de inflación. La inflación puede obviamente comenzar a través de muchas vías de forma aislada, combinada. A continuación, digamos que podremos ver, vamos a hablar también sobre las principales fuentes de inflación que pueden angustiar a cualquier nación en todo el mundo. Podemos hablar, por ejemplo, de la primera, como son los tipos de cambio. Una moneda local debilitada significa que se requiere más moneda para poder comprar importaciones, ¿sí? Y este mayor costo se traslada obviamente al consumidor final, lo que puede contribuir a un mayor dato de inflación. Precios de productos básicos esenciales. La mayoría de fabricantes requieren insumos para producir ciertos bienes. Esto a menudo, digamos que vienen en forma de productos básicos como son minerales de hierro o el mismo petróleo como tal. Y si el precio de estos insumos aumenta debido como a ciertas situaciones, entonces estos costos pueden pasarse a los consumidores y los costos más altos son una forma de inflación. Tasas de interés. Las tasas de interés más bajas conducen teóricamente a un mayor gasto por parte de los consumidores, lo que en última instancia resulta en una mayor demanda y costo de los bienes, lo que debería conducir a una inflación. De hecho, esto fue lo que capaz vivimos un poco en los últimos 2, 3 años con todo el tema de la pandemia que hubo, de todo el tema, digamos, del COVID y esta situación. Los bancos tuvieron que bajar las tasas de interés para que así las personas pudieran sacar dinero, así pudieran, digamos, como reactivar la economía
se pudiera empezar a generar, digamos, una inflación, entre comillas, controlada, pero esto ha hecho que precisamente los datos de inflación en los últimos meses, en los últimos 2 años, sean los más grandes que hemos visto en muchos lugares en la historia. O capaz, de pronto, eh, en mucho tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos vimos tasas de inflación que no veíamos en las últimas décadas, en más de 40 años. No veíamos datos de inflación tan alto. La inflación tiene ciertas consecuencias, obviamente, como por ejemplo el valor del dinero. La sanción más obvia, pues, de la inflación es desde el punto de vista del consumidor, es el mayor costo de los bienes y servicios. Esto se traduce en que obviamente hay una disminución del valor del dinero, ya que las personas, pues, ahora pueden comprar menos bienes, pueden adquirir menos servicios con la misma cantidad de dinero de antes. Eso es lo que estamos explicando al principio. Si antes tú podías comprar una botella de agua con $1 y la inflación aumentó, pues ahora vas a tener que pagar más por ese mismo producto. Se van a empezar a aumentar las brechas de riqueza. ¿Qué significa esto? La distribución desigual de la presión inflacionaria entre los individuos puede conducir a cambios en la riqueza. Por ejemplo, las personas con préstamos durante periodos de alta inflación se beneficiarían, ya que el valor real de los pagos de sus deudas disminuirá con el tiempo, mientras que, por ejemplo, otros no. Encontramos volatilidad de la inflación. Los datos de la inflación obviamente son fluctuantes o erráticos. Cuando sucede esto, complican las operaciones comerciales. Cuando, digamos, tenemos datos de inflación, el mercado se vuelve muy volátil y esto hace que se nos complique a nosotros como operadores poder entrar en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que los bancos centrales utilizan obviamente metas de inflación. La meta de inflación es bastante simple en teoría, ya que implica que un banco central establezca una meta de inflación específica en términos porcentuales. Esta estrategia se logra manipulando un poco la política monetaria. El objetivo de metas de inflación pues permite a los bancos junto con a las personas tener un poco más de claridad en términos de expectativas futuras. La razón detrás de estas metas es el control con respecto a la estabilidad de precios, y la estabilidad de precios se puede lograr controlando la inflación. En general, digamos que un objetivo de inflación del 1 al 2% es familiar, ya que permite a los gobiernos y los bancos cierta flexibilidad en esta base tan bajita, ¿sí? Como regla general, cualquier desviación superior al 1% a ambos lados de la cifra objetivo es un motivo de preocupación, y en general pues ha dado lugar a lo que ya son las intervenciones políticas. Tú te preguntarás, bueno, ¿y cómo se controla el tema de la inflación? ¿Los gobiernos son los que las controlan? ¿Quién controla todo el tema de la inflación? Bueno, resulta que el tema de la inflación no es algo propio del gobierno, sino de los bancos centrales. Hay muchas formas en que, por ejemplo, se puede controlar la inflación y pueden tener, digamos, como efectos colaterales, ya sea positivos o negativos en la economía, según las condiciones económicas actuales. Pero la forma más común es a través de la política monetaria. ¿Listo? Es una política monetaria que, digamos, como contractiva, que utiliza los bancos centrales para frenar la inflación mediante, digamos, la restricción de liquidez, y esto se logra, digamos, como tal a través de tres vías principales. Primero, disminuir la oferta monetaria. ¿Qué significa esto? Pues digamos que la disminución de la oferta monetaria es simplemente que se le da a los consumidores menos dinero para poder gastar, ¿sí? Y esto diría como es que debería ayudar a limitar la inflación. Una forma, digamos, de lograrlo es aumentando el interés en los pagos de bonos soberanos, lo que puede atraer a más inversiones a comprar bonos. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo? Se dieron cuenta que la inflación está aumentando un montón, las tasas de interés están aumentando para así volverse más atractivas ante los inversionistas, recoger dinero. ¿Cómo lo recogen? Precisamente en las inversiones. Ya no hay tanto dinero en circulación y así pueden, digamos, que disminuir la oferta monetaria, y a su vez una medida para poder ayudar a que la inflación pueda empezar a disminuir. También tenemos, digamos, por ejemplo, restricciones de reserva. ¿Sí? Restringir la cantidad de dinero que los bancos pueden conservar puede influir en la cantidad de dinero que se presta a los consumidores. Es decir, si se requiere, por ejemplo, que los bancos mantengan cantidades más altas de dinero como límite legal, entonces naturalmente los bancos tendrán menos dinero para prestar. ¿Sí? Esto debería, digamos, que disminuir el gasto de los consumidores y por lo tanto la inflación. Y por último, pues obviamente, como ya te lo acabo de comentar, el aumento de las tasas de interés. Tasas de intereses más altas resultan en menos personas dispuestas a pedir prestado, ¿sí? Si tú, por ejemplo, vas a pedir un préstamo y tienes una tasa de interés súper alta, pues obviamente vas a evitar pedir prestado como tal al banco, y por lo tanto, pues conduce a una disminución en los gastos.
También existe, digamos, un mayor costo de oportunidad de invertir capital en un negocio, dadas las mayores tasas de rendimiento que se pueden obtener a través de los mercados de capitales. Entonces, hay distintas situaciones como tal, y para ir concluyendo el tema teórico, pues digamos que lo que nosotros hemos visto hasta acá es la implicación del gran alcance de la inflación desde efectos más concentrados hasta impactos globales sistemáticos de gran alcance. De hecho, la inflación pues, es una herramienta económica importante desde una perspectiva macroeconómica, pero también puede ser poderosa si se comprende e implementa dentro de una estrategia comercial. ¿Sí? Si nosotros la implementamos, digamos, dentro de nuestras estrategias como tal momento de operar, pues va a ser muy bueno, ya que los datos de inflación pueden causar cambios en los precios en muchos mercados. Pero vamos a ver precisamente esta situación, ahora sí un poco más en el gráfico. Ya hemos visto un poco el tema de lo que hace la inflación, de qué se trata. Y para esto vamos a buscar precisamente, primeramente, aquí en nuestro calendario económico. Déjenme revisar por acá, a ver si durante esta semana tuvimos o tenemos publicación de datos de inflación para que ustedes lo puedan ver. Espérense a ver si en algún país tuvimos. Este es el CPI, el PPI, que ya se los había comentado. Pero no, esta semana no tenemos publicación. Normalmente es a finales de mes. Vamos a ver. Denme un momentico. Vamos a buscar acá rápidamente. Y si no, pues no pasa nada. Pero bueno. Entonces, para ir continuando, ¿cómo precisamente el tema de la inflación ha afectado a los mercados? Bueno, tenemos acá en gráfico el euro dólar. Y ojo con esto. Esta situación que estamos viendo el día de hoy, vamos a borrar aquí todo esto, es algo atípico. Es algo que, como te puedes dar cuenta, en estos precios no nos encontrábamos desde hace 20 años, de 20 a 21 años. Esta fue la última vez en donde estuvimos precisamente en estos precios, por acá. Pero, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de este punto a este otro punto? Te la voy a comentar para que tú vayas sacando tus conclusiones de cómo es que precisamente la inflación puede ayudarte o a su vez perjudicarte en tu manera de operar. Imagínate lo siguiente, en esta primera etapa, precisamente sobre el 2002, en esta partecita de acá, en esto de acá, resulta y acontece que justamente en esa situación la economía en Estados Unidos estaba muy fuerte. Era algo totalmente distinto a lo que conocemos hoy en día. Eran las partes de las economías más fuertes en el momento, era precisamente, estaban viniendo en un auge tremendo, el crecimiento económico que estaba viendo Estados Unidos era realmente mayor, lo que permitió precisamente que Estados Unidos fuera las economías más fuertes del mundo en ese momento. ¿Esto qué fue lo que causó? Causó precisamente que el dólar se hubiera fortalecido frente a las demás divisas. El euro, por ejemplo, que es como una de las divisas con las que se correlaciona mucho, pues estaba por debajo de la paridad, por debajo precisamente de uno. En la libra también vimos una situación muy parecida, y eso que la libra ha sido de las monedas más fuertes a lo largo de la historia. Sin embargo, esa situación se vio por la parte económica en Estados Unidos. Estaban muy bien, estaban perfectamente, estaban en crecimiento y demás. Sin embargo, pues de ahí se cuenta que a pesar de esto, el precio empezó a aumentar hasta llegar, digamos, ya después en un tiempo, por ahí en el año 2008, a su máximo histórico, como lo es que un euro llegó a costar 1.6 dólares. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Resulta que hoy en día la situación es diferente. Hoy en día Estados Unidos no está entre las economías más fuertes. Hoy en día Estados Unidos ha tenido datos de inflación más altos en más de 40 años. Además de esto, vimos situaciones como, por ejemplo, la inversión que está haciendo el país en todo el tema de bonos de tesoro, la inversión que está haciendo el país precisamente en bonificaciones para poder tratar de hacer y tener medidas, digamos, que ayuden a disminuir esos datos de inflación, medidas un poco desesperadas en este tema. Y aún así, a pesar de todo esto, vemos este tipo de comportamiento del precio. Lo que yo quiero que tú empieces a entender o a ver es la oportunidad que tú tienes en este momento. Revisa lo siguiente y ponle un poco de lógica. Si aquí, en este punto,
donde precisamente la economía de Estados Unidos estaba tan fuerte. Mira lo que sucedió. El precio aún así subió. ¿Tú crees que, por ejemplo, en este punto de acá, el día de hoy, cuando tenemos precisamente datos de inflaciones mayores en décadas, cuando vemos precisamente las tasas de desempleo aumentando, cuando vemos precisamente el tema, digamos, de las inversiones de más del 15% del dinero que se tiene como tal como en el país, sacando los tipos de inversión para poder realizar o poder tener algo? ¿Tú crees que el dólar va a durar mucho en esta posición? Yo creo que tú estás pensando en este momento y te das cuenta que no sería lo más ideal, debido a que no estamos en una situación en la cual Estados Unidos sea una economía fuerte. Por ende, la oportunidad que tenemos en este punto es precisamente, estamos a la expectativa, a la espera de revisar un poco el tema de los soportes, o revisar un poco el tema de las resistencias que existen, para que así el precio pueda volver a subir a sus precios un poco más normales. Es una oportunidad que prácticamente no se daba hace 20 años. Y todo esto, digamos que lo podemos tener en cuenta debido a la inflación. Es un dato que tenemos que tener muy en cuenta y estarlo revisando constantemente. Pero antes de seguirte explicando este tema y mostrarte gráficamente cómo podría llegar a afectar esto, quiero que recibas antes una información que te va a servir mucho. Pero para eso quiero volver a invitar a Leonor para que te la comente, te la diga, no te vayas que ya no queda mucho para que puedas seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Luis. Y con la inflación, con los aumentos de lo que serían los precios de muchos elementos, desde la cesta básica hasta los servicios, llegan el momento de hacer cuentas y ver qué podemos mantener, cómo podemos mantener nuestro estilo de vida, qué medidas podemos tomar. Una de las medidas que primero vienen a la mente es aumentar los ingresos. Aumentar los ingresos suena más fácil de lo que realmente es, porque muchas veces tenemos un trabajo que nos enmarca en un salario, muchas veces tenemos nuestras propias actividades como autónomos, como freelancers, como trabajadores independientes, que nos dan un ingreso. Pero ¿cómo aumentar entonces ese ingreso que viene a nuestras cuentas, que viene a nuestros hogares? Con las herramientas del mercado correctas. Las herramientas del mercado que nos lleven a aumentar nuestras ganancias y a ganar de forma constante como profesionales. Y esto, la buena noticia es que se puede lograr con poco esfuerzo. Se puede lograr con poco esfuerzo, no con fórmulas mágicas, no con ningún hazte rico ya, no con ningún acto de magia, sino con las herramientas adecuadas siguiendo a los profesionales. Y una de estas herramientas es la de Green Forex. Green Forex es un servicio hecho para aquellas personas que desean operar en el mercado de divisas, en el mercado Forex y quieren ganar como los profesionales. Esta herramienta nos ayuda a nosotros a copiar lo que serían los trades de los profesionales y mantener como ellos sus ganancias, incluso en épocas de inflación. Y poder entonces tener ese ingreso extra, ese ingreso que nos va a ayudar a mantener nuestro estilo de vida, a mantener nuestro porcentaje de ahorro o definitivamente aquellos objetivos que ustedes se propongan. Esta herramienta Green Forex es bastante sencilla de seguir. Ustedes van a recibir entre 3 a 5 trades a la semana que ustedes van a copiar. Estos trades son realizados por los profesionales de los mercados, por los profesionales del equipo Green Forex. Y ustedes lo que van a hacer entonces es esperar que estos trades lleguen a su stop loss o a su take profit. Estos trades nos han dado grandes beneficios como los que vemos en pantalla. Esta es la tabla en donde registramos todos los resultados del servicio desde su inicio en el mes de noviembre del año 2019, desde donde hemos alcanzado más de 10.000 tips, 10.125. Y esto lo saben aquellas personas que nos han acompañado desde el inicio del servicio. En promedio se obtienen 338 pips al mes con un porcentaje de operaciones ganadas de 60.08%. Esta tabla está en nuestra página web, igualmente nos las pueden solicitar si no la encuentran o si por algún motivo la quieren en su correo electrónico y también nos pueden hacer todas las preguntas de este servicio.
Este servicio al cual se pueden inscribir desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar. Nos adaptamos además con un equipo de atención al cliente que va a ayudar a nosotros y a ustedes a estar conectados con los mejores profesionales del mercado, ya sea que se encuentren en Estados Unidos, en Europa o en América Latina. Como siempre les comento, este tiempo se me queda corto para hablarle de todas las características y todos los beneficios que les puede brindar el estar allí inscritos y suscritos al servicio Green Forex, pero tenemos este número de teléfono y este correo electrónico donde ustedes pueden hacer todas las preguntas. Más 34 692 926331 info arroba institutoespanoldelabolsa.com. Este es un excelente medio para dar el paso adelante a la inflación. No esperen a que la inflación afecte su forma de vida, afecte sus finanzas personales y familiares. Den un paso adelante, den un paso hacia el camino del éxito con el equipo de profesionales de Green Forex. Más 34 692 926331 info arroba institutoespanoldelabolsa.com. Allí hacen todas las preguntas, todas las dudas, todos los comentarios y nosotros estaremos entonces para atenderlos. Recuerden que si nos comentan que nos acompañaron en este webinar, se van a llevar una sorpresa muy especial que seguro les alegrará el mes. Los esperamos entonces y seguimos con Luz Marín aprendiendo sobre técnicas en el mercado para aprovechar entonces el periodo inflacionario. Luis, ¿no te escuchamos por aquí? Ya, Okay. perdón, tenía el micrófono muteado y estaba hablando. Y como les decía, precisamente aprovechen ese tipo de oportunidades porque créanme que es una de las cosas que ustedes tienen más a la mano que les va a servir mucho, que les va a poder ayudar realmente en las cosas que ustedes están haciendo. Imagínense tener un servicio como es el de Green Forex que van a poder ir ganando y siguiendo a los expertos a medida que van aprendiendo. Pero bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ver aquí a venir. Precisamente voy a buscar acá, yo lo voy a hacer aquí precisamente en Investing, vamos a tener el calendario económico para mostrarles el tema de los datos de inflación, cómo se publican y demás. Entonces yo voy a mirar acá, primero que todo voy a buscar mi zona horaria, como ustedes saben, pues yo en este momento me encuentro en Colombia, entonces pues voy a buscar acá mi zona horaria, voy a buscar los datos precisamente del mes pasado, debido a que los de este mes pues todavía no se han publicado. Entonces vamos a esperar a que se arregle aquí esto, listo. Entonces vamos aquí a venir a buscar los de agosto, del 1 al 31 de agosto. Vamos a colocar unos filtros que voy a colocar sobre los datos de Estados Unidos y las noticias más fuertes para que no me aparezcan todas. Y acá me doy cuenta que precisamente el miércoles 10 de agosto se publicó los datos de inflación como tal. ¿Listo? Estos son los datos de inflación. No te va a aparecer como inflación tal, no te va a aparecer precisamente como IPC. ¿Listo? Tengan mucho cuidado. Recuerden que ya lo hablamos el día de hoy, como el IPC subyacente o el general y el IPC como tal, tanto anual como mensual y el IPP. Si ustedes tienen alguna duda, lo que ustedes pueden hacer realmente es darle clic encima y eso les va a abrir lo que es como tal esto. Entonces, por ejemplo, el índice de precios del consumidor básico mide los cambios en los precios de los bienes y servicios, excluidos los alimentos y la energía. Entonces, cuando ustedes ven el IPC subyacente, ya saben que este no tiene lo que son alimentos y energía. Y el IPC, tanto este mensual, obviamente, es el que sí tiene como tal incluido los precios de la energía y los alimentos. Ese ya sería el anual, que es lo que va recorrido el año. Además de esto, al día siguiente tuvimos el del IPP, que como ya lo habíamos visto anteriormente, es precisamente los índices de precios del productor. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes de pronto tienen alguna duda y ustedes le dan clic encima, les va a abrir la pestaña donde les va a explicar qué es lo que es. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el PPI mide cambio de precios de la perspectiva del vendedor, mira tres áreas de producción, como las industria, bienes y la etapa de procesamiento de las compañías. Cuando los productores pagan más por bienes y servicios, ellos pasan por más costos más altos de consumidor, lo que ya hemos visto ahorita como tal. Y acá tienen el histórico de los últimos datos. Ahora, vamos a ver esto cómo afectó el mercado, porque por ejemplo aquí tuvimos que el IPC fue negativo, ¿sí? ¿A qué me refiero con que fue negativo entre comillas?
Pues resulta que aquí nosotros tenemos el dato anterior, que era precisamente el 0.7%. Se esperaba, la previsión era que fuera el 0.5%, el nuevo IPC subyacente, pero no fue así, fue el 0.3%, o sea, fue menor de lo esperado. Y esto no estaba bien. En cuanto al IPC mensual, se esperaba que el anterior fue el 1.3, se esperaba que fuera el 0.2 y fue prácticamente el 0, como si no hubiese habido cambios. Eso hace que el IPC anual, teniendo en combinación estas dos, pasara del 9.1, una presión del 8.7, al 8.5. O sea, fue un dato negativo. Como es un dato negativo, lo que va a hacer es actuar mal para el dólar. Es una noticia mala para el dólar, porque como es un dato negativo, significa que el dólar se va a debilitar. Esto fue alrededor de estas horas, fue el miércoles 10 de agosto. Vamos a ver el gráfico, qué fue lo que sucedió. Aquí yo tengo precisamente las líneas separando este día, el 10 de agosto, y vean lo que sucedió. Una vez se publicó los datos de la inflación, veíamos un mercado que venía subiendo y miren la subida que tuvo. Una subida de 110 pips. Si medimos, por ejemplo, realmente como el dato completo, déjenme mirar una cosita, esto se publicó a las 7:30 de la mañana. Exactamente esta fue la vela, justamente esta completa fue la vela que hizo el movimiento después de la publicación de los datos. 100 pips en un solo movimiento. 100 pips en una sola vela es lo que movió precisamente un dato como es el dato de la inflación. Entonces, dense cuenta esto cómo puede afectar realmente a un mercado. Dense cuenta esto cómo puede llegar a mover de cierta manera o de gran manera un mercado. Yo ya sé que, entonces, por ejemplo, si yo tengo datos negativos, esto va a ser precisamente malo para la moneda, malo para precisamente la moneda que estoy viendo. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos viendo el dólar, fue negativo, va a ser malo para el dólar, se va a debilitar y si se debilita el dólar frente al euro, significa que el par del euro dólar va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque me va a costar más dólares comprar un euro. Si por lo contrario hubiese sido positivo, pues yo sé que el precio hubiese sido hacia abajo porque el dólar se va a fortalecer. Veamos otro ejemplo, veamos por ejemplo los datos de julio, a ver qué aparece. Vamos a ir a julio. Cuando fue la publicación de julio, fue precisamente el miércoles 13 de julio. Vamos a ir al miércoles 13 de julio a ver qué pasó. Esto fue el 5 de agosto, 3 de agosto. ¿Cuándo fue el? Otra vez, perdón, miércoles 13 de julio. 19, 18, ya casi llegamos, 13. Listo, vean esto. Alrededor de las 7 de la mañana. Perfecto. Entonces, vamos a separar acá el 13 de julio, de acá hasta acá. Aquí me dice que la publicación precisamente de el IPC fue a las 7:30 de la mañana. En este caso pasó algo diferente que el mes que ya vimos de agosto. El dato fue precisamente positivo. El pasado fue el 0.6%, lo que se esperaba es que también fuera el 0.6%, pero fue mejor de lo esperado, que fue el 0.7%. El IPC mensual fue el 1% el mes anterior, o sea, en junio. Se esperaba que esta vez fuera el 1.1%, pero este fue mejor de lo esperado con el 1.3%. Y asimismo el IPC anual se esperaba que fuera el 8.8 a comparación del 8.6 del mes anterior y fue el 9.1, o sea, fue un dato positivo. ¿Qué significaba eso? Que el dólar se iba a fortalecer frente al euro. ¿Y qué fue lo que sucedió alrededor de las 7 de la mañana? Vamos a ver, 5, 6, 7 de la mañana. En efecto, podemos ver cómo el precio bajó y no bajó poquito, realmente bajó en gran manera. Ya lo que sucedió, digamos, por ejemplo, a las 9 de la mañana fue ya por otro tema como tal, que pues no tiene nada que ver con el tema de la inflación, ya tuvo que ver más un poco con el tema de inventarios de petróleo y otro tipo de noticias, pero que hizo que precisamente el dólar se volviera a debilitar y el precio volviera a subir. Pero podemos ver acá precisamente un movimiento, gracias a esta noticia. Vamos a medirlo. De otros 103 pips. Un movimiento de 103 pips a la baja precisamente debido a la noticia del dato
de inflación. Y podríamos ir atrás otras veces y revisar cuántas veces más ha sucedido este tipo de temas, donde yo veo un dato positivo, que el precio empieza a bajar, o cuando vemos un dato negativo, cómo el precio empieza a subir. Eso es algo que ustedes pueden empezar a aprovechar. Obviamente también tienen que tener muy en cuenta el tema a nivel técnico. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de noticias lo que hacen es estar soportados por un análisis técnico. Se dan cuenta, es como si el precio hubiese llegado subido a tomar como resistencia nuestra EMA 50 y hubiese rebotado desde allá arriba. Entonces, muchas veces los anuncios fundamentales también están hechos para cumplir movimientos a nivel técnico o poder rebotar, digamos, en ciertos niveles de Fibonacci. Así es como ustedes pueden aprovechar precisamente el tema de los datos de inflación, no solo con el par del euro dólar, ¿no? Obviamente ustedes puedan revisar, por ejemplo, si yo revisara, vamos igual, eso es el 13 de julio, ¿no? Vamos a mirar, por ejemplo, no sé, otro par. Vamos a ver, por ejemplo, la libra dólar, en esta misma fecha, 13 de julio. Vamos a ver. 13 de julio, el 13 de julio, 15, 14, 13. Desde acá hasta acá. Esto fue lo que pasó el 13 de julio y dense cuenta como también a las 7 de la mañana, que fue la publicación de la noticia, ¿cómo sé que fue a las 7 de la mañana? Porque aquí me aparece, eran 7:30 de la mañana, tuvimos este movimiento de acá. Un precio que precisamente se vio fortalecido debido a la publicación de los datos de inflación, pero que después por otro tipo de noticias se vio debilitado como tal. Entonces, un movimiento en este caso, este movimiento por ejemplo para la libra dólar fue de 122 pips, 123 pips, casi 120 pips como tal en movimiento debido a una noticia fundamental. Entonces, dense cuenta cómo precisamente la inflación lo podemos operar, cómo podemos aprovechar los datos de inflación, cómo es que nosotros podemos tener en cuenta esos datos para poder tener mejores resultados. Pero más que eso es entender el por qué sucede, entender esos datos de dónde vienen, porque creo que eso también es lo importante. No solo se trata de llegar y tener ahí por tener, porque pues no, sino de entender qué es lo que está sucediendo, entender precisamente ese tipo de noticias, entender qué es la inflación, por qué la está afectando, por qué está moviendo el mercado de esa manera y así poder tener mejores resultados al momento de operar. Espero que este tema te haya gustado y espero que este tema lo puedas aprovechar. Ya sabes que una de las cosas que también tenemos que hacer como traders es estar pendiente de las publicaciones de noticias, los anuncios fundamentales como tal, realizar ese análisis fundamental es muy importante al momento de operar en el mercado, porque si no te va a poder suceder que muchas veces entras en el mercado y de un momento a otro, ¡boom!, explota un movimiento grande, el cual te quedas loco sin saber qué fue lo que sucedió y cuando vas a revisar es que precisamente hubo un anuncio fundamental que movió el mercado. Entonces, aprovechalo muy bien, espero que lo puedas aplicar y ya sabes, si tienes un dato positivo, será, digamos, positivo o fortaleciendo a la moneda en el cual estás viendo el caso, y si fuera un dato negativo, lo que va a hacer es debilitar a la moneda como tal, ¿listo? Ha sido un gusto para mí estar contigo un día más, una semana más, espero que esta información te haya gustado. Te saludo, un abrazo, que estés muy bien. Pero no te vayas todavía, que hay todavía algo más por decirte. Muchísimas gracias, Luis. Les recordamos entonces, es el momento de tomar las medidas necesarias para que la crisis no afecte nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares. Allí está el número de teléfono y el correo electrónico para que pidan toda la información para el servicio Green Forex. Igualmente, si creen que el servicio Green Forex no es para ustedes, si no es el mercado al que ustedes se dedican, simplemente nos llaman, nos escriben y les brindaremos toda la información de las herramientas que tenemos nosotros, que son de traders profesionales, todos con años de experiencia en los mercados y que los ayudarán a ustedes a sobrevivir este tiempo de crisis. Ya lo hemos escuchado antes. En tiempos de crisis, unos se dedican a llorar, otros se dedican a vender pañuelos. Vamos entonces a vender pañuelos y aprovechar las herramientas que el Instituto Español de la Bolsa pone a su disposición. Más 34-692-926331 es el número. info@institutoespañoldelabolabolsa.com con herramientas, con soluciones que se adaptan a sus presupuestos
y que hacen que ustedes cada día ganen más y más en los mercados. Esperamos sus llamadas, esperamos sus correos. Seguimos entonces respondiendo las preguntas que nos envíen y será entonces hasta la próxima semana. Hasta luego.